Buenas noches a todos. Soy Ignacio Tahuada, el gerente de la línea Neurociencias de Megalabs para Latinoamérica. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a una nueva edición de los ya clásicos webinars, highlights de los principales congresos de psiquiatría y neurología que organiza la línea Neurociencias de Megalabs. En esta oportunidad, nada más ni nada menos que para compartir los principales acontecimientos, las principales novedades del World Congress of Psychiatry, el prestigiosísimo Congreso Mundial de Psiquiatría organizado por la WPA, que se llevó a cabo hace muy pocos días, hace apenas 2 semanas, en la Ciudad de México. Y también, ni más ni menos que de la mano de dos muy prestigiosos psiquiatras dominicanos, la doctora Yomali Almonte, que es médica psiquiatra y doctora en medicina, es máster en sueño y docente de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También nos acompaña el doctor Julio Chestaro, médico psiquiatra, expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, expresidente del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología y fellow internacional de la American Psychiatric Association. Bueno, como es costumbre, este webinar está siendo grabado, así que después a través de los representantes de Megalabs de cada uno de los países van a poder acceder a toda la filmación para repasar todos estos temas tan importantes y a partir de que los doctores comiencen su disertación, ustedes ya pueden ir dejando sus consultas, sus preguntas en el sector de Q&A, de preguntas y respuestas de acá del webinar y al finalizar ambas presentaciones vamos a tener unos 10-15 minutos para evacuar esas preguntas. Así que sin más, los dejo en manos del doctor Julio Chestaro. Adelante, Julio. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando esta noche y sobre todo de parte mía y de la doctora Almonte, gracias por la confianza depositada en nosotros. El pasado 14 al 17 de noviembre en Ciudad México, la Asociación Mundial de Psiquiatría junto a la Asociación Psiquiátrica Mexicana organizaron este evento. Es un evento donde la asistencia fue bastante buena, 3.674 asistentes, representando 90 países, y el título del congreso fue Nuevos Horizontes para una buena salud mental para todos, celebrando la colaboración global, la diversidad y la innovación en la psiquiatría. En total se realizaron 148 sesiones con 700 presentadores y 70 pósters hablados. Yo entiendo que el programa académico estuvo muy a la par, fue excelente. Entiendo que la participación de la Asociación Mexicana de Psiquiatría se notó en el evento y así como Latinoamérica realmente fue la región más ampliamente representada. México, prácticamente la mitad de los asistentes eran colegas mexicanos y después le siguieron colegas de los Estados Unidos. Vamos a dar unas pinceladas de algunos de los temas porque, como vieron, fueron bastante presentaciones, y una de las conferencias que tuvimos la oportunidad de participar fue de la doctora Nora Volkow. Nora Volkow es una autoridad en adicciones a nivel mundial y entiendo que cuando Nora Volkow habla, nosotros tenemos que sentarnos a escuchar. Ella comienza hablando sobre el componente multifactorial que tienen las diferentes adicciones, esa predisposición genética, la biología, la epigenética, el impacto del ambiente, el acceso a las sustancias, los mecanismos cerebrales y los circuitos que se ven involucrados para que al final se desarrolle lo que es una adicción. Nos mencionó también que debemos trabajar en la prevención. La prevención no es una de las áreas fuertes de la psiquiatría y tenemos que trabajar disminuyendo los riesgos como son el comportamiento agresivo temprano, las pocas habilidades sociales, un tema que muchas veces tenemos que detenernos a analizar el impacto de la supervisión parental sobre muchos de estos niños en etapas críticas, el abandono, el uso de sustancias, la facilidad con que se accesa
a algunas de estas sustancias y también a nivel socioeconómico los estratos más desprotegidos y la pobreza. Y nos habla también de que tenemos que aumentar lo que es la protección, ayudar a los jóvenes a desarrollar el autocontrol, el monitoreo y apoyo de la parte de los padres, el desarrollar relaciones positivas, las competencias académicas y también políticas anticonsumo de sustancias y fortalecer lo que es el entorno, lo que llamamos la comunidad o el vecindario. También nos dio unos datos sobre lo que esto es sobre eh, el trastorno de uso de opioides y nos dijo que uno de cada cuatro de las personas que mueren por sobredosis en el año anterior tuvieron una interacción con el sistema judicial y buscan disminuir este riesgo de la sobredosis y entienden que uno de los factores es ofertando los medicamentos que se utilizan para tratar eh, este tipo de adicción a los opioides. Es una comparación, dicen que en el 2019 solamente se hacía un protocolo de screening en un 63% de los casos, pero por la influencia ya para el 2022 se estaba haciendo el screening en el 90% de los casos. Cualquier medicamento para tratar este tipo de trastorno, como es como buprenorfina, la naltrexona, la metadona, hace 5 años atrás solamente estaba disponible en un 24% de los casos aproximadamente, y hoy está en un 43%. Y otro factor también que mencionan es que muchas veces cuando la persona está en un programa con estas sustancias y es encarcelado, en la cárcel le interrumpen el tratamiento. Pero ya se están trabajando y del 24% que se le continuaba el tratamiento en el 2019, ya a un 29% en el 2022 se le estaba continuando el tratamiento. Esta fue una diapositiva que yo encontré muy interesante porque muchas veces cuando pensamos en adicción y el impacto de las sustancias sobre el cerebro, lo damos como que es un daño ya totalmente irreversible. Y esta diapositiva decía, la adicción puede ser tratada y el cerebro se puede recuperar. Y podemos ver aquí lo que es el caso de los controles. Esto es una persona que usa metanfetamina con menos de un mes de desintoxicación, pero cuando se sostiene esa desintoxicación por 9 meses, ya vemos que el cerebro prácticamente está igual que en los controles. Los medicamentos aprobados por parte de la FDA para algunas de las adicciones, para la nicotina, están las terapias de reemplazo, los parches, los chiclets, el bupropión y la vareniclina. Para el alcoholismo, el disulfiram, la naltrexona, camprosato y la naltrexona de liberación prolongada. Y para la adicción a los opioides, metadona, naltrexona y buprenorfina. También habló sobre nuevas terapéuticas que están en desarrollo, buscando agentes que puedan revertir lo que son las sobredosis, inmunoterapia, terapia biológica. Y lo que vemos aquí es la barrera hematoencefálica antes del tratamiento con anticuerpos antimetanfetamina. Y ya después del tratamiento vemos como la barrera prácticamente se sella y las sustancias simplemente siguen circulando y no penetran a la sinapsis. Esto sí es otro de los temas. Se está investigando tanto los semaglutides y los semejantes, los GLP-1, que yo entiendo que con el tiempo a los pacientes con diabetes se les va a ser sumamente difícil conseguir este medicamento. Ya con el tema de la pérdida de peso crea una escasez en estos pacientes y ahora se están haciendo las investigaciones en trastornos de uso de sustancias con los GLP. Esta fue una evaluación que se hizo con 222.942 pacientes que tenían diabetes tipo 2, pero también tenían preexistente tabaquismo. Se dividieron en diferentes grupos. Uno se le dio el semaglutide y los otros 7 tratamientos disponibles al momento para la diabetes, incluyendo otros GLP-1. Resultado,
A 12 meses se encontró que un 40 a un 70% de los fumadores con diabetes tipo 2 disminuyeron su consumo de tabaco. Y aquí vemos, por ejemplo, otros GLP-1 agonistas. El Excedrin atenúa a nivel del estriado la liberación de dopamina en el caso del consumo de cocaína. El Excedrin 4 también atenúa a nivel del núcleo accumbens liberación de dopamina en los pacientes que son adictos a la nicotina. Y la semaglutide atenúa a nivel del núcleo accumbens la liberación de dopamina en los pacientes con problemas de alcohol. Otra de las conferencias interesantes allá fue del doctor Celso Arango, donde él habla sobre la perspectiva global en la prevención y tratamiento de los trastornos mentales en la juventud. Iniciamos con una frase de Frederick Douglass que dice, es más fácil construir jóvenes fuertes que reparar hombres rotos. Y ahí de nuevo caemos en el tema de la prevención, los diferentes niveles de la prevención, lo que es la prevención primordial, que es la que se debe establecer para toda la población a través de políticas de salud pública. Después, la prevención primaria, que es para grupos selectos de la población y sobre todo individuos sanos. Lamentablemente, nosotros muchas veces en nuestros países incidimos en lo que es ya la prevención secundaria, cuando los pacientes ya están en alto riesgo y en los peores de los casos ya una prevención terciaria y es cuando ya el paciente tiene una enfermedad que nosotros tenemos que tratar. Y se hacía la comparación con personas, por ejemplo, que pueden tener eventos cardiovasculares. Dice que a nivel de la prevención primordial, los grupos de abogacía deben luchar para que se materialicen cambios sociales que hagan que la actividad física sea más accesible y más fácil de obtener. Pero que cuando ya ese paciente pasa por una prevención primaria, simplemente ya es el médico de atención primaria aconsejando al paciente de que sería importante. Cuando ya eh, estamos en la prevención secundaria, es diciéndole, mira, ya tú tienes estos factores de riesgo de enfermedad crónica, por lo tanto, tú tienes que modificar. Pero ya el paciente está ya en riesgo. Y en cuanto a lo que sería la prevención terciaria, es cuando uno al paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular y se le aconseja ya lo que es la terapia de rehabilitación cardíaca. Entonces, nosotros tenemos que empujar en los niveles de prevención hacia las políticas públicas para tratar de que nuestro impacto se logre antes de que aparezca la parte de la enfermedad. Aquí el doctor presentó unos cuadros donde dice que la prevención en la psiquiatría es un tema olvidado o descuidado. Y cuando en PubMed se hace una búsqueda de prevención y enfermedad cardiovascular, se van a encontrar 211.203 menciones. Sin embargo, cuando se busca prevención y depresión, encontramos 19.888 menciones. Prevención y psiquiatría, 21.000. Así que estamos muy rezagados en cuanto a lo que es la prevención como psiquiatras. Muchos de nuestros países en Latinoamérica todavía no han asimilado el hecho de que cuando se invierte previniendo enfermedades, cuando se invierten recursos, las ganancias o la economía es impactante. Y este gráfico lo que está demostrando es en el Reino Unido que por cada libra esterlina que se invierte en prevención de estas condiciones, por ejemplo, cuando se realiza una intervención temprana en trastornos de conducta, por cada libra esterlina que se invierte, se ahorran 7 libras esterlinas. Igual pasa con los programas de prevención de suicidio. Vemos que por cada libra se ahorran 43 y así por el estilo. Este sí fue un gráfico que a mí me interesó mucho, aunque es un estudio muy, muy pequeño. Son 18 casos y habla sobre que tenemos un tiempo crítico para la intervención. Eh, si este estudio se realizó con intervención temprana en autismo y se dividieron en 2 grupos.
Uno, los que se intervinieron antes de los 5 años, y el segundo grupo, los que se intervinieron después de los 5 años. Si lo vemos globalmente, decimos, bueno, la intervención produjo un resultado positivo en un 39% de los casos. Pero cuando lo vemos por grupo, nos damos cuenta que cuando se interviene antes de los 5 años, se obtiene un resultado positivo en el 67% de los casos. Y después de los 5 años, el resultado positivo es solamente en un 11%. Sí, que nosotros tenemos a veces una ventana que se va cerrando y no nos damos cuenta. Y cuando intentamos introducir el tratamiento o la estrategia terapéutica, si la ventana se está cerrando, ya hay poco que recuperar a veces. Y este es parte de ese problema, y es que las manifestaciones tempranas de los trastornos mentales no son específicas. Entonces, muchas veces cuando nosotros venimos a darnos cuenta, es cuando ya la historia prácticamente está concluyendo. Eh, nuestra participación muchas veces entra en el estadio 1B, cuando ya hay un distrés, ya hay un trastorno, pero en la mayoría de los casos participamos en el estadio 2 cuando son los primeros episodios. Y después de ahí, después del segundo estadio, lo que viene es recurrencia, persistencia y también resistencia a tratamiento. El impacto del abuso infantil sobre el riesgo de psicosis, cuando aquí vemos el impacto del bullying y del descuido y el del maltrato. Y cuando un niño es víctima tanto del bullying como del maltrato de parte parental, vemos cómo se disparan lo que es los factores de riesgo para desarrollar psicosis. Para concluir ya con la parte del doctor Arango, esta frase, fíjense la fecha, año 1600, don Juan de Palafox y Mendoza, y murió en el 1659, así que estamos hablando ya hace bastante tiempo. Y él dijo que los reinos que gobiernan con remedios en vez de prevención están destinados al desastre. Otras de las participaciones que vimos fue sobre psicofarmacología antes, ahora y qué nos espera, con la participación del doctor Gabriel Ahumada, el doctor Bernardo N.G. y el doctor Juan Vélez. El doctor Juan Vélez hizo una exposición magistral desde antes de los psicofármacos y el desarrollo de los psicofármacos. Y él comenzó hablando de que hace 97 años, cuando no existía la psicofarmacología, ¿cuáles eran los tratamientos? Y los tratamientos eran los choques insulínicos, la lobotomía, la terapia electroconvulsiva, terapia sumamente efectiva, pero todavía muy, muy estigmatizada y rechazada por muchas personas. Y también lo que era la terapia febril, inyectándole la malaria. Hace 75 años, en Australia, John Cade comienza a investigar el litio. Y una de las cosas que me llamó la atención, que eso no lo había escuchado, era que John Cade tenía una duda sobre cómo era la seguridad del litio en cuanto a las dosis, y él buscó una persona con quien probarla, que fue él mismo. 72 años, prácticamente ahí que comenzamos a hablar ya de los primeros pasos de la psicofarmacología, cuando Henry Laborie, John DeLay y Pierre Deniker comienzan a encontrar el uso de la clorpromacina en los estados de psicosis. Y eso impactó rápidamente porque después de la clorpromacina, lo que eran los asilos desaparecieron. Dice que el tiempo de hospitalización disminuyó de años a semanas cuando se comenzó a implementar la clorpromacina, y que solamente el 10% estaban hospitalizados ya por tiempos prolongados, y que más o menos 15 años después desaparecieron del todo lo que eran ese tipo de asilos. Hace 67 años, el antipsicótico fallido, que resultó ser el que abrió la puerta de los antidepresivos, que fue la imipramina.
Pero al mismo tiempo en Estados Unidos, en Nueva York, Nathan Klein estaba descubriendo el uso antidepresivo de la iproniazida. Dentro de la conversación, una de las cosas que ellos mencionaron es que hay unos fármacos que tienen un tiempo en el mercado, pero que no han llegado a nuestros países de América Latina. Eh, y uno de ellos es el Livalvi, la combinación, y la pasaron dentro del público para que uno la viera. Livalvi es la combinación de la olanzapina y el samidorfano. ¿Qué es el samidorfano? El samidorfano es un antagonista opiáceo, es un análogo de la naltrexona y se ha investigado para tratar alcoholismo y adicción a la cocaína, y su eficacia es muy similar a lo que es la naltrexona. Pero ¿qué papel juega el samidorfano con la olanzapina? La olanzapina es una molécula altamente eficaz, pero nosotros tenemos que tener el tema del aumento de peso y el síndrome metabólico. Entonces se añade el samidorfano para mitigar el aumento de peso. Se hizo en el 2019 una combinación de buprenorfina y samidorfano para tratar depresión mayor, pero realmente no fue efectiva y fue rechazada su aprobación. Entonces, ¿qué tan efectiva es? Bueno, es efectiva a los 6 meses, a las 24 semanas. eh, la ganancia de peso final en el grupo que estaba olanzapina samidorfano fue de 3,18 kilogramos, y el grupo que estaba olanzapina placebo fue de 5,08 kilogramos. Y algo que observaron también es que después de 6 semanas utilizando la combinación, se estabiliza el aumento de peso. No es que lo evita, pero realmente amortigua un poco ese impacto negativo de esa gran molécula que es olanzapina. Otro fármaco que creó un poco de discusión fue el Auvelity, que es una combinación del dextrometorfano con bupropión en dosis de 45 miligramos de dextrometorfano y 105 miligramos de bupropión. Se buscó una aprobación originalmente para esta molécula para depresión resistente, pero no fue otorgada, pero sí fue aprobada para trastorno depresivo mayor. El dextrometorfano es un modulador glutamatérgico, es un antagonista no competitivo del receptor NMDA, pero al mismo tiempo es un agonista del receptor sigma 1. El bupropión, eh, a nivel del citocromos 2D6, bloquea lo que es el metabolismo del dextrometorfano, y por eso se prolonga la biodisponibilidad del dextrometorfano. El dextrometorfano es efectivo, pero tiene una vida media relativamente muy corta, y por eso eso era un obstáculo para conseguir una aprobación como tratamiento para la depresión. Los efectos adversos más frecuentes de esta combinación son mareos, náuseas, cefalea, somnolencia y resequedad de boca, pero no hay efectos psicótico-miméticos, y también se comporta bastante bien sobre lo que es el aumento del peso y la disfunción sexual. Todos sabemos que el bupropión es un antidepresivo, entonces ahí se abrió el debate. ¿Cómo yo sé que el efecto antidepresivo es por el dextrometorfano y no el bupropión? Se hicieron dos investigaciones. Una fue primero para la comparación con placebo de la molécula, y efectivamente ya a nivel de la segunda semana se comienza a aparecer la separación, así que tiene una respuesta relativamente rápida. Pero la pregunta siempre estaba, ¿y no será el bupropión que está ahí? Bueno, en primer lugar, la dosis del bupropión que se está utilizando es una dosis subterapéutica, pero de todos modos la compañía hizo el estudio de comparación y comparó lo que es la dosis del bupropión con el, la Auvelity, y se demostró de que realmente es muy superior a lo que sería el bupropión en esas dosis. Así que el efecto antidepresivo no viene por el bupropión, es por el dextrometorfano. Otra molécula que se aprobó hace poco es Cobenfy, es una combinación de sanomelina, trospium
¿Y qué tiene esta molécula de Nobel? Bueno, es el primer tratamiento aprobado para la esquizofrenia en más de 50 años con un mecanismo Nobel. La idea es que la xanomelina tenga un impacto no solamente sobre los síntomas positivos, sino también sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia. Es un agonista de los receptores muscarínicos de la acetilcolina 1, M1, M4, pero la xanomelina sola producía unos efectos colinérgicos muy fuertes y por esos efectos no se podía conseguir una aprobación. Entonces le añaden el trospium para mitigar esos efectos. Actualmente se está investigando como opción terapéutica para la psicosis en lo que es enfermedad de Alzheimer y sobre todo la parte sobre el impacto sobre los síntomas negativos. Tenemos antipsicóticos prácticamente todos muy efectivos sobre los síntomas positivos, pero la eficacia sobre los síntomas negativos no tenemos gran cosa y esperamos que la xanomelina abra esa puerta. Y la última participación eh, es sobre psiquiatría perinatal, una especialidad en desarrollo. Ahí en el panel estuvieron la doctora Silvia Gaviria, Karen Martínez y Catherine Meneses. Y nos comenzó a hablar sobre la programación fetal, el impacto que el producto comienza a sufrir ya desde el vientre de su madre. Dice que las señales de la madre durante el embarazo transmiten una información útil sobre el mundo exterior al que el feto va a llegar tarde o temprano. Y que esta información se puede utilizar para expresar un fenotipo que coincida con ese mundo exterior. Las ventajas después del nacimiento dependen de que también la adaptación intrauterina coincide con la realidad extrauterina. Entonces, ella puso un ejemplo donde hablaba de que si una madre tiene un nivel socioeconómico muy, muy bajo, que no se está pudiendo nutrir bien, es un bebé que va a nacer de bajo peso y que ese bajo peso hasta cierto punto lo protege y lo prepara para lo que va a ser la vida ya extrauterina. La placenta es la comunicación, es lo que conecta a la madre con el feto y el eje hipotálamo, pituitaria adrenal materno va a desencadenar el estrés, una secreción de los glucocorticoides y esto va a llegar al feto por vía transplacentaria. En la placenta se encuentra la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 que convierte el cortisol a una forma inerte que es la cortisona. Ahora, cuando el cortisol está sumamente elevado y sobrepasa lo normal, esto produce una regulación hacia la baja de la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y por lo tanto la conversión a la forma inerte de la cortisona no se da y se comienza a exponer al feto a niveles altos de cortisol. Entonces, los humanos que experimentaron estrés prenatal tienen un eje corticotrópico más activo aún en condiciones basales. Los estresores maternos más estudiados va desde la ansiedad que se relaciona con el embarazo, el historial previo o presente de depresión y ansiedad, el ser víctima de violencia dentro del hogar, la hambre, desnutrición, estar expuestos a desastres naturales, inundaciones, terremotos, tormentas, los desastres provocados por el hombre, como las guerras, los atentados, y también cuando le toca a una madre pasar por la pérdida de un ser querido durante ese periodo. Esto fue una publicación y es un programa eh, sobre oportunidades y en resumen lo que hacen es que a familias en comunidades de bajo ingreso se entran en el programa y el programa dura 18 meses. Iniciaron 506 familias en el 1998 y al final eso dio un resultado de 2.449 niños, edades entre 24 y 68 meses. Y el programa lo que hacía era que le asignaba una cantidad de dinero a cada familia, pero el grupo estaba dividido en dos y, por ejemplo, si a un grupo le entregaban $100 semanal, al otro grupo le entregaban 200.
5 años después comenzaron a evaluar a los niños y los resultados fue que los que recibían el doble de la asignación tenían mayor altura para su edad, tenían menos prevalencia de disminución del crecimiento, tenían menor prevalencia a sobrepeso y que también los que recibieron el doble de las transferencias económicas eran niños con una mejor escala de desarrollo motor y eh, se evaluaron mejor en las 3 escalas de desarrollo cognitivo y también tenían un mejor lenguaje receptivo. Entonces, esto yo me lo encontré bastante interesante. Cuando la madre está sometida al estrés, hay mayor riesgo de ansiedad para el niño, mayor riesgo de trastorno de déficit de atención y de trastorno de la conducta. Como mencionábamos ya de por sí hay una función alterada del eje HPA, déficit cognitivo, mayores niveles de lateralidad mixta y también una simetría dermatoglífica. El estrés severo, si es en el primer trimestre, se asocia con un mayor riesgo de esquizofrenia. El estrés más adelante en el embarazo podría estar asociado con un mayor riesgo de autismo, aunque hay estudios que han contradecido esto y dicen que no es así. Produce ese mayor estrés una mayor proporción de varones que de mujeres al nacer. Los efectos del estrés prenatal suelen ser diferentes en ambos sexos y también aquí esto es algo muy multifactorial y hay factores que es difícil separar y esto puede confundir un poco, como es el hecho de que las madres utilicen alcohol o cigarrillo en esta etapa, el nivel de educación, el peso del niño al nacer, la edad gestacional y el estado de ánimo postnatal de la madre. También nos presentaron que las madres con depresión prenatal son de 1.5 a 2 veces más probables de tener hijos con problemas de conducta. Cuando la madre presenta tristeza, anedonia o ansiedad, eso hace que ella no esté disponible afectivamente para los niños y también que tenga menos capacidad de atender lo que son las necesidades de los niños. Cuando la madre tiene esquizofrenia, hay un mayor riesgo de resultados adversos al momento del nacer, parto prematuro, bajo peso, complicaciones neonatales. Los hijos de madres con esquizofrenia tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos del estado del ánimo. Los hijos con reforzamiento positivo, conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento. Y todos sabemos que durante el embarazo se producen trastornos del sueño. Y ahora le doy las gracias y le paso a mi colega, la doctora Yomalia Almonte. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y gracias al doctor Chestaro por la presentación. Vamos a iniciar inmediatamente con los trastornos del sueño en la etapa perinatal para darle continuidad a la presentación del doctor Chestaro. Pues esta tuvo a cargo del doctor José Marcelo Ceballos Guevara. Él mismo plantea las diferentes situaciones, por supuesto, que se dan en las pacientes cuando presentan algún trastorno o alguna condición de salud mental importante y sobre todo lo que se da en el trastorno del sueño. El trastorno del sueño tiene cambios importantes. ¿Por qué? Porque las alteraciones hormonales, fisiológicas, conductuales y anatómicas, pues conllevan a la paciente en esta etapa a desarrollar diferente fragmentación durante el sueño y no necesariamente él plantea que tiene que ser un trastorno del sueño como tal, sino que esto se puede mejorar cuando pasa la etapa del embarazo. Aquí tenemos esta tabla que él
pues plantea cómo serían las diferentes etapas del sueño según el trimestre que se encuentra la paciente. Y en este primer trimestre vamos a encontrar como ejemplo solamente un aumento del tiempo total del sueño, vamos a tener un aumento del número de las siestas, un aumento del despertar intrasueño, una disminución de la eficacia del sueño y por supuesto una disminución del sueño de ondas lentas. Y así, pues para pasar a otro tema, ustedes pueden ver ahí qué pasa exactamente en cada etapa de sueño. Cuando nos vamos a los síntomas que pueden estar de una manera disruptiva fragmentando el sueño, el primer trimestre serían las náuseas que se producen durante la noche. La paciente va a tener incomodidad por el dolor y por supuesto durante el día va a tener fatiga, somnolencia excesiva diurna y va a dormir más durante el día y menos durante la noche. Cuando la paciente está en el segundo trimestre, entonces ahí vamos a encontrar algunas alteraciones importantes que vemos los trastornos del sueño, como sería el movimiento del periódico de la pierna o síndrome de pie inquieto, que se dan por regularidad en el segundo y tercer trimestre y que pueden desaparecer. En el tercer trimestre encontramos entonces una altura uterina importante, donde la paciente va a tener nuevamente frecuencia urinaria, pero también va a tener movimientos fetales nocturnos y por supuesto va a tener malestar en sentido general, congestión nasal, despertares intrasueño, fatiga, lo cual va a dificultar por completo el sueño y lo va a fragmentar. Cabe destacar que esta fragmentación del sueño durante cada etapa no necesariamente estamos hablando de que exista un trastorno del sueño como tal. Ahora bien, los trastornos del sueño sí están presentes en esta etapa y el doctor planteaba que el insomnio se estima una prevalencia de 17 a 30% y se debe a diferenciar de las causas propias de la molestia y los cambios durante el embarazo. ¿Qué vamos a tener como tratamiento en esta etapa? La terapia cognitiva conductual y por supuesto si se van a utilizar medicamentos, el doctor recomienda que sean los antagonistas H1. El síndrome de pie inquieta es otra de las patologías más frecuentes que se presenta y aumenta en la tercera etapa del embarazo. Suele desaparecer posterior al parto y va a ser más frecuente en aquellas pacientes que tenían la enfermedad antes de quedar embarazada, que tengan alguna carga genética o que sean multíparas. Los calambres nocturnos también se ven muy frecuentes y esto incrementa la prevalencia y a medida que avanza el embarazo, pues se puede convertir en un verdadero problema. Entonces, las consecuencias para el embarazo serían obesidad, hiperglicemia y preeclampsia. Los resultados obstétricos, que son muy importantes, vamos a tener parto prematuro, muerte fetal, bajo peso al nacer, que son una de las complicaciones más importantes a tener en cuenta en esta etapa. Otra de las consecuencias importantes durante el embarazo, él plantea y muestra en esta imagen que sería el síndrome o más bien las alteraciones respiratorias durante el sueño, encontrando el SAOS como una de las principales que va a pasar en las pacientes embarazadas, que aunque las estadísticas no hablan que es muy frecuente, vamos a encontrar que si la paciente en la etapa antes del embarazo tenía una alteración en la respiración durante la noche, entonces va a presentar mayor alteración en lo que sería el sueño, o sea, va a tener una disrupción en el sueño, vamos a tener fragmentación en ese sueño, pero también vamos a encontrar una alteración en la hipoxia durante la noche, o sea, hipoxia intermitente, y también vamos a encontrar presión intratorácica negativa. Esto, por supuesto, el doctor plantea que va a tener repercusiones importantes en lo que sería la dinámica de la paciente embarazada, que vamos a encontrar desregulación de la leptina y la grelina, vamos a encontrar hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal,
un aumento en el sistema nervioso simpático, la activación completa, un aumento del estrés oxidativo y del sistema inmune, por lo cuanto van a tener como resultado que esta paciente presente síndrome metabólico, disfunción endotelial importante, teniendo como resultado mayores síntomas del SAOS, vamos a tener obesidad, hiperglicemia, preeclampsia en el embarazo y consecuencias como parto prematuro y también consecuencias en el niño. Es importante en este caso entonces determinar cuáles son esas variantes en esta mujer embarazada que pueden hacer que la misma sea más propensa a desarrollar la enfermedad. El índice de masa corporal, él lo coloca como una de las características más importantes, el peso, la edad, a mayor edad, pues mayor predisposición, los ronquidos frecuentes, sobre todo antes del embarazo, la hipertensión arterial. Estos factores de relevancia alteran todo lo que sería el embarazo. El diagnóstico lo podríamos hacer a través de poligrafía respiratoria o polisomnografía, dependiendo el caso y la causa que nosotros estemos buscando en el momento. Los tratamientos para estos fines, entonces tenemos el AutoPAP o el CPAP, dependiendo de la característica respiratoria de esta paciente. Por último, vamos a encontrar que en el trastorno ya periposparto, el doctor plantea este cuadro donde vamos a ver alteraciones hormonales importantes con la caída del estrógeno y la progesterona, sabiendo que el estrógeno, progesterona, la hormona del crecimiento, la prolactina, son hormonas que definen la calidad y la cantidad de sueño durante el embarazo. También vamos a tener alteración en la arquitectura del sueño porque la madre tiene que levantarse y tienes que, por supuesto, amamantar al bebé y esto hace que haya una disrupción del ciclo circadiano, complicando lo que serían los despertares nocturnos frecuentes y por ende la madre va a tener somnolencia excesiva diurna, un impacto importantísimo en la cognición, en la neurocognición y, ¿por qué no? Ahí llegan las enfermedades mentales, tales como la depresión postparto y el trastorno bipolar, que hay que tenerlo muy en cuenta. Para nosotros hacer, por supuesto, el tratamiento, se deben utilizar herramientas siempre no farmacológicas como cambio en el estilo de vida e higiene de sueño en esos pacientes y solamente no trabajar con la paciente, sino trabajar con la diada, que es sumamente importante para restablecer el sueño a esa paciente. El peso también él destacó que es una de las características más importantes porque en estas alteraciones de peso en el posparto, pues pudiéramos tener una obesidad o resistencia a bajar de peso secundario a la alteración en el sueño. Este segundo panelista, bastante interesante y me encanta porque no es psiquiatra, sino que es un profesor en diabetes e endocrinología. Él mismo trata la comorbilidad mental y la física como una perspectiva global. Estos tres temas que ya voy a hablar a continuación son todos basados desde el punto de vista social, porque ellos enfatizaron en eso, políticas públicas y ambientales, para darle un giro a lo que siempre estamos acostumbrados de hablar de salud mental propiamente dicha. El doctor Richard Hall pues habla de que la genética en estos pacientes juega un papel muy importante porque la mayoría de nuestros pacientes presentan una esperanza de vida disminuida de aproximadamente 15 a 20% y además tienen propensión de 2 a 3 veces más de tener una muerte prematura cuando comparamos con pacientes sanos o que no tienen una enfermedad mental. El riesgo genético, él entiende que juega un papel muy importante y que la tasa de mortalidad se relaciona con las infecciones, con otras enfermedades metabólicas y por supuesto por la pobre percepción que tienen los pacientes mentales cuando son diagnosticados de una enfermedad física.
Las perspectivas generales, él hablaba de morbilidad y mortalidad. Se hace la pregunta que por qué las enfermedades o la enfermedad física es más común en las personas con trastornos mentales. Dio un ejemplo de diabetes mellitus 2 y por supuesto habló del impacto de tratamientos en psiquiatría o de los tratamientos en psiquiatría en enfermedades crónicas físicas. La calidad de atención médica en persona con y sin comorbilidad mental y abuso de sustancia. Él hace una revisión sistemática de un estudio comparativos. Estos estudios comparan cómo son atendidos nuestros pacientes con enfermedades mentales versus aquellos pacientes que no la padecen. Pues realmente los resultados no fueron para nada alentadores, ya que los pacientes que padecían una enfermedad mental pues tenían problemas a la hora de acudir a los centros de salud, sobre todo medicina interna y cardiología. En los pacientes diabéticos se le negaba muchas veces atenderle las complicaciones oculares y los pies diabéticos, menos problemas para ser examinado, para tomarle la hemoglobina glicosilada para sus rutinas, y eran pacientes que recibieron menos educación cuando le dieron el diagnóstico de una enfermedad física, entendiendo y estigmatizando de que no podían realmente entender lo que se le iba a proponer. Entonces, este estudio me parece bastante interesante porque le quita el velo a una problemática que tenemos en la realidad. Nuestros pacientes no son atendidos adecuadamente ni se le presta la atención debida en los diferentes especialistas fuera de salud mental. Aquí tenemos algo muy importante, que es el riesgo relativo comparado con la población general que tienen nuestros pacientes. El doctor ahí plantea una serie de patologías como esquizofrenia, desorden afectivo, otros trastornos psicóticos, depresión, donde si vemos aquí cómo aumenta la mortalidad de estos pacientes simplemente porque tienen una enfermedad mental. Entonces es importante tener en cuenta que este acceso fue en cardiología, los servicios de cardiología. Sin embargo, la mortalidad que fue más para los otros trastornos psicóticos y para el trastorno depresivo y esquizofrenia fue bastante alta porque las atenciones, según mostraba el doctor, fueron mínimas para estos pacientes. Se complicaron y por eso la mortalidad fue tan alta en ellos. El efecto físico de los trastornos mentales. Sabemos que un trastorno mental, como bien plantea el doctor, es una condición bastante compleja en donde el paciente disminuye su calidad de vida, está en sedentarismo, utiliza sustancias psicoactivas como el alcohol, el tabaco y otras sustancias. Son pacientes que no tienen ningún tipo de regímenes alimentarios, o sea, alteraciones de cómo comen carbohidratos, grasas, azúcares, y por lo tanto también el impacto de los mismos psicofármacos que utilizamos puede producir cambios endocrinos bastante importantes en el paciente y esto tener repercusiones en la enfermedad física. Pero cuando nos vamos a la neurofisiopatología de nuestras enfermedades mentales, sabemos perfectamente que tienen un origen inflamatorio, no solamente neuroinflamatorio, sino que esa inflamación sistémica puede llevar al paciente también a tener una relación bidireccional con aquellas enfermedades físicas. ¿Cuáles? Aquí tenemos, y el doctor menciona, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades endocrino-metabólicas como las más frecuentes. Si vemos esta imagen, aquí él trata de visualizar y enfocar cómo los antipsicóticos a largo plazo, al igual que los antidepresivos, impactan de manera negativa en el peso de nuestros pacientes y que ese aumento de peso puede llevar al paciente a síndrome metabólico y, por supuesto, complicar el cuadro si ya tenemos una enfermedad física presente. Ahora bien, él hace la comparación y pone el ejemplo de la diabetes, de cómo la diabetes en sí afecta a la salud mental. Los pacientes que presentan alteraciones o psiquiátricas graves o enfermedades psiquiátricas graves tienen 3 veces mayor riesgo de padecer
una diabetes. Y esto se debe, ya lo dijimos anteriormente, al cambio del estilo de vida. Pero los pacientes diabéticos tienen también un riesgo de 12% de mortalidad cuando tienen concomitancia con una enfermedad mental. También las complicaciones suelen ser más graves. Dentro de ellas se encuentran las alteraciones micro y macrovasculares. También se encuentra la desregulación metabólica que afecta muchísimo a nuestros pacientes cuando tienen diabetes mellitus. ¿Y qué tal? Que estos pacientes van a caminar poco, no van a tener la autorregulación y la introspección de que tienen que tener presente que tienen dos patologías graves y que con las dos patologías definitivamente tienen que tener una atención específica. Y esto hace que estos pacientes se nos empeoren y que haya una relación bidireccional. La diabetes nos lleva a tener cambios importantes a nivel neuroanatómico y funcional y, por supuesto, la enfermedad mental impacta de manera negativa por la calidad de vida en la diabetes. Como él plantea que los antipsicóticos tienen un vínculo muy estrecho con la génesis de la diabetes. ¿Cómo lo hace? Lo puede hacer por un aumento en la secreción basal de insulina al bloquear algún tipo de receptor. Por ejemplo, los antipsicóticos causan disminución de la respuesta pancreática de las células beta por el bloqueo de los receptores 5-HT1A. También habla que los antipsicóticos pueden perjudicar la secreción de insulina pancreática estimulada al bloquear los receptores muscarínicos M3 y también lo pueden hacer a través de los receptores de 2-para-dopamina. En cuanto al manejo, pues el doctor plantea para terminar que las intervenciones en el estilo de vida saludable en enfermedades mentales es fundamental. Que el paciente haga ejercicio, tenga una vida saludable, pueda alimentarse de una manera adecuada, tener actividades neurocognitivas, una vida gregaria y, ¿por qué no?, terapia ocupacional para mantenerse activo físico y mentalmente. Él menciona el enfoque Desmond, que es un enfoque que él está trabajando recientemente, donde es un programa que cambia el estilo de vida de los pacientes a través de la autogestión, la autorregulación y sobre todo la introspección de la enfermedad para que el paciente pueda llevar una vida adecuada, pueda tener adherencia farmacológica y al mismo tiempo pueda concomitantemente manejar sus enfermedades. Y él recomienda que este programa se puede llevar a psiquiatría perfectamente y garantizar que las enfermedades mentales graves no estén en desventaja a la hora de ser manejadas. Y también habla de que los psiquiatras debemos tener o emplear una psicofarmacología de manera racional en los pacientes que la padecen. Una conclusión aquí dentro de todas: un mayor énfasis en la prevención de la enfermedad física y la enfermedad mental mejoraría los servicios de atención médica, que podrían reducir la desigualdad que existe en los pacientes de salud mental en nuestra época. O sea que el doctor le quita el velo a esta gran problemática que existe a la hora de evaluar un paciente con una enfermedad mental que concomitantemente tenga una enfermedad física y sobre todo enfermedades físicas que son definitivamente crónicas como las cardiovasculares y las cardiometabólicas. Llegamos aquí a un tema bastante importante, también tiene que ver con salud mental pública. El doctor John Mann es un doctor con bastante experiencia, es el pasado presidente de la Academia Internacional de Investigación del Suicidio. Creo que es la mejor persona para hablar un poco del suicidio, en donde él plantea el suicidio como una problemática mundial y de salud pública, pero también en el ejercicio profesional de todos
todos nosotros como psiquiatras. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de pacientes o un subgrupo importante de nuestros pacientes pues presentan idea o se tienen suicidios consumados. Entonces, en este caso, él trata de investigar para prevenir mejor el suicidio. Necesitamos definitivamente entender sus causas. ¿Cuáles causas plantea él? Primeramente, las causas genéticas y plantea que el 30 al 50% de estos intentos suicidas o suicidas consumados son heredados. También habla de este tipo de efectos ambientales, los cuales sugieren una mayor importancia en el día de hoy para nosotros tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son esos? Las adversidades infantiles, la cual aumentan el riesgo de suicida más adelante en la vida adulta. También habla de los determinantes sociales de la salud y lo coloca como relevante para poder nosotros trabajar más adelante lo que sería la prevención suicida y por supuesto eventos recientes que son detonantes para la conducta suicida a futuro. Si se fijan aquí, él trae un metaanálisis sobre los intentos suicida. Es el metaanálisis más grande que se ha hecho hasta la actualidad para comparar los genomas. Y aquí estudiaron una serie de patologías psiquiátricas, como entre ellas el suicidio, el trastorno bipolar, la depresión, la esquizofrenia y el TDAH, encontrando en este estudio dosis losis para el intento suicida, lo que él lo considera una cantidad importante. Sin embargo, habla que como el 30 al 50% del suicidio es heredado, y aquí se habla menos de un 10%, tendríamos que seguir buscando la forma de ver cómo investigamos más sobre este suicidio cuando viene de una manera heredada. Siguiendo hablando de la genética y la prevención de suicidio, que es sumamente importante, él habla que este perfil de riesgo de suicidio que se está haciendo, este perfil genético, no nos sirve como guía de prevención si no tenemos esas tales pruebas genéticas a mano. O sea que en Latinoamérica y donde no se utilizan estas pruebas genéticas, realmente nos quedamos cortos en ese sentido. Los genes también podrían identificar algunos patógenos en el comportamiento suicida y con ello, sobre todo, tratar de desarrollar pruebas funcionales de laboratorio para algunas proteínas específicas que nos ayuden a identificar a aquellos pacientes con intento y tentadores. Los genes asociados al suicidio también mostraron enriquecimiento en lo que es la sinapsis, o sea, una actividad mayor sináptica y por supuesto en la función inmune que el doctor habla y enfatiza que esto tenemos que tenerlo en cuenta para un futuro. Dejando la genética, entramos un poco en la adversidad infantil y la conducta suicida. El doctor Chestaro hablaba un poquito anteriormente sobre esto, donde el doctor plantea que el abuso activo, ya sea de forma sexual o abuso físico durante la infancia, hace que este paciente sea más vulnerable a desarrollar conducta suicida durante la etapa adulta y que estos pacientes tienen unos mecanismos biológicos que pueden ser identificados y generalmente modificar los genes o la función genética a largo plazo para producir alteraciones importantes como lo que sería una disminución en la respuesta al estrés. O sea que estos pacientes que epigenéticamente están prediseñados por esta alteración que tuvieron durante la infancia son más propensos al estrés y por tanto son pacientes que por la hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal y por consiguiente aumento de cortisol en todo el proceso, entonces vamos a tener pacientes que van a ser más susceptibles a la ideación suicida.
Él habla aquí un poquito de un estudio de laboratorio con ratas, que aquellas ratas que fueron mejor cuidadas durante la etapa más pequeña, pues desarrollaron más tolerancia al estrés y menos depresión. Ya terminando con el doctor, él enfatiza en aquellos factores sociales determinantes de la salud y que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estos factores son lo que determinan el entorno donde la persona nace, vive, crece, juega, aprende, trabaja y envejece, y que afecta ampliamente los resultados y los riesgos de la salud, del funcionamiento y de la calidad de vida. Y es por esto que él enfatiza que en la intento y sobre todo cuando estamos diagnosticando un paciente para saber qué tanto riesgo suicida tiene, tenemos que hacer énfasis en estos determinantes sociales que acabamos de establecer. ¿Por qué? Porque él dice que a cada edad de la vida vamos a tener estresores o estresantes específicos. Si vemos aquí solamente para poner un ejemplo, la genética juega un factor importante desde que nacemos hasta que somos adultos mayores, al igual que la historia psiquiátrica familiar. Sin embargo, los determinantes sociales van a ejercer un punto fundamental dependiendo de la etapa en que se presente. Y aquellos niños que tienen determinantes sociales alterados desde la infancia y tienen intento suicida, pues tienen mayor propensión a que puedan cometer el hecho más adelante. O sea, que el intento suicida viene dado por la suma de todos estos factores a lo largo de la vida. Este estudio es un estudio naturalístico donde él trata o donde tratan de evaluar cuál es la relación de el estrés para el intento suicida y para la depresión. Se utilizaron dos grupos, un grupo deprimido con pacientes tentadores y un grupo tentadores que no estaban deprimidos. Aproximadamente el 40% de estos pacientes con intento pues tenían una depresión y envolvían algún estresor. ¿Qué significa? Que la ideación suicida y aquellos pacientes con un afecto negativo eran más sensibles cuando tenían un estresor importante, colocando en este momento el doctor también el estrés, aparte de los detonantes sociales, como un aspecto fundamental a la hora de valorar el intento suicida. El significado de estos hallazgos, bueno, en el cuadro clínico, cuando estamos evaluando, tanto el investigador como el psiquiatra muchas veces evalúa la ideación suicida no y la severidad no por el estresor anterior, sino por el estresor actual. Y es importante conocer esos estresores anteriores para poder determinar cuál sería el riesgo suicida de estos pacientes. Segundo, es el aumento de la ideación suicida observado después de un factor estresante lo que relaciona el intento suicida y por tanto la letalidad del suicidio más que la idea suicida como tal. El doctor plantea en resumen entonces que necesitamos un cambio en el paradigma del uso de ideación suicida como una guía para el riesgo suicida. ¿Qué significa esto? El riesgo no se trata de la gravedad media de la ideación suicida, sino de la sensibilidad que se tenga del estrés ante esa ideación suicida. La prevención necesita centrarse en mejorar la respuesta al estrés del individuo y no solo en los niveles de depresión que presenta este paciente y la ideación suicida como tal, que es lo que hacemos en este momento. O sea que también nos lleva a la reflexión de que tenemos que tener otros recursos como los factores de la vida diaria, los estresores de la infancia, el estrés como tal y la vulnerabilidad hacia el estrés para poder valorar el intento suicida o el comportamiento suicida como tal. Por último, también la doctora Eva Trujillo
pues trata de evaluar los trastornos alimentarios, pero en este caso ella lo hace desde la investigación hacia el impacto en el mundo real. ¿Por qué la preocupación? Ella habla exactamente de que todos conocemos cuáles son las características clínicas de los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en este momento determina los trastornos de la conducta alimentaria como la principal o la más grave problemática humana en la actualidad, cosa que realmente resulta preocupante y que en los últimos años ha ido incrementándose tanto en la prevalencia como en la alta incidencia, sobre todo en nuestros pacientes adolescentes y jóvenes, produciendo un alto nivel de disfuncionalidad, pero no solo disfuncionalidad, sino también estamos hablando de muerte, porque esta enfermedad es altamente letal. Encontramos que el porcentaje de pacientes mayores se encuentran en los países desarrollados, todo, pues, por ejemplo, en Europa, Francia y España y en Australia. Lo que tenemos que tener en cuenta que a mayor desarrollo del país, pues tenemos más alta incidencia, aunque eso no descarta que nuestros países en vía de desarrollo, pues también lo puedan padecer. Hablando un poco de estadística, pues ella habla que es más prevalente en los adolescentes, se está presentando en edades más tempranas, o sea, entre 12 y 14 años y aumentando entre los 17 y 18 años, pero también que esa prevalencia tan alta se da frecuentemente más en las féminas que tienen la capacidad de ocultar la enfermedad que los masculinos y que los clínicos no estamos buscando adecuadamente la enfermedad en el sexo masculino y solamente nos estamos centrando en las féminas para esta patología. En cuanto a la mortalidad, la preocupación es que esta patología es la segunda causa de muerte seguida a la adicción por consumo de opiáceos. Pero si no vamos al tema económico, el cual es muy importante, para la cifra del 2020, las estadísticas hablan que el costo global de los trastornos alimentarios supera los 400.000 millones de dólares anuales, lo cual es un problema real y que tenemos que tener en cuenta porque este problema no es solamente por asistencia médica, sino por baja laboral, presentismo, ausentismo y, ¿por qué no?, por las alteraciones en la calidad de vida de toda una familia, porque el impacto familiar también tenemos que tenerlo en cuenta y valorarlo, ya que la familia se ve afectada y los costos familiares prácticamente son inmensurables en esta situación. ¿Qué plantea ella como muy importante? Señores, los individuos de cualquier peso pueden estar desnutridos y pasan por alto. Los pacientes pueden practicar prácticas o controles de peso poco saludables y no darnos cuenta y pasarlos desapercibidos. Por igual, pueden pasar desapercibidos un gran número de pacientes normopeso con alteración importante de la conducta alimentaria que solamente el paciente, el familiar o, por qué no, el personal que lo atiende se da cuenta cuando ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la anorexia tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier enfermedad psiquiátrica, según refiere la doctora en su ponencia. Las comorbilidades psiquiátricas juegan un rol importantísimo y dentro de esas comorbilidades aumenta 4 veces el abuso de sustancias y el consumo de sustancias psicoactivas y el aumento de las enfermedades o la tendencia suicida y el suicidio consumado es de 57 veces mayor que en otras patologías. Entonces, los daños que ocurren en estos pacientes no es solamente a nivel de la salud mental, sino que todos sabemos que esto es una patología que se trata de manera multidisciplinaria por el daño que presentan estos pacientes. ¿Cuáles son los daños que la doctora plantea? Daños óseos,
daños a nivel cardíacos que son muy importantes, pero sobre todo, y lo que más nos interesa a nosotros, esos daños cerebrales. La desnutrición va a producir disminución en la sustancia gris, en la sustancia blanca, van a aparecer alteración en la neuroplasticidad, en la sinaptogénesis. Son pacientes que van a tener alteraciones cognitivas importantes, problemas con la memoria y sobre todo se va a aumentar esa inflexibilidad cognitiva que presentan estos pacientes y ustedes saben como profesionales de la salud que es una de las grandes problemáticas. Pero la doctora también plantea otra problemática importantísima. ¿Cuáles las comorbilidades en nuestros pacientes? ¿Cuáles comorbilidades van a hacer que esta patología pues se vuelva resistente, que necesitemos una polifarmacia, que la polifarmacia de alguna manera pues produzca efectos secundarios importantísimos, que el paciente no quiera utilizar los medicamentos y se convierta en una patología pues altamente difícil de manejar y un reto para cualquier clínico? Aquí tenemos la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, la depresión y por lo tanto los intentos suicidas recurrentes que presentan estos pacientes. Tener en cuenta que es altamente está comprometida la heredabilidad con un 50 a un 80% de probabilidades y que en una familia muchas veces cuando detona un paciente, pues existe la posibilidad de que hayan otros miembros de la familia afectados, porque ustedes bien saben, como plantea la doctora, que hay familias completas con rituales muy rígidos de alimentación perfeccionista, con alteraciones y o rasgos obsesivos que hacen que esa familia entera pueda ser disfuncional y estar padeciendo la enfermedad, sobre todo por patrones muy parecidos a los de su madre. Por último, ya cerrando, los enfoques innovadores para esta patología, ella sugiere intervenciones basadas en la neuroplasticidad y aquí se encuentra la estimulación magnética transcraneal, la estimulación de corriente continua transcraneal, los avances farmacológicos, aquí tenemos la ketamina como una de las grandes opciones terapéuticas para el manejo, no solamente para los síntomas depresivos que presenta el paciente, sino que mejora la flexibilidad cognitiva y aumenta la capacidad de neurogénesis y neuroplasticidad que tanto necesita el paciente. Y sobre todo, este nuevo fármaco que se está utilizando últimamente, que es la psilocibina, que últimamente ha dado bastante respuesta y estudiando algunos artículos, pues plantea que una dosis única de 25 miligramos más el acompañamiento psicoterapéutico podría ser excelente para trabajar este tipo de pacientes. En cuanto a la innovación psicoterapéuticas, encontramos la terapia de remodelación remediación cognitiva, que hoy por hoy es la más utilizada, la prevención de la exposición y la respuesta y la terapia digital que nos ayuda de alguna manera a que estos pacientes sean más accesible o más asequible este tipo de terapia cuando no la tienen disponible de una manera presencial. Entonces, dando las gracias y terminando, realmente esto fue un evento trascendental donde tuvimos la oportunidad de compartir con grandes especialistas y líderes de opiniones de todo el mundo, intercambiando informaciones recientes y actualizadas, pero ¿por qué no? Dando las gracias también a México por abrirnos las puertas y no solamente aprender, sino también gozar de su cultura, su resiliencia, su gastronomía y en esos días que estuvimos allí también la pasamos muy bien. Así que muchísimas gracias a ustedes por la atención y muchas gracias
al Laboratorios Megalabs por la invitación y a México, a la gran Ciudad de México y vibrante Ciudad de México por aceptarnos en esos 4 días. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio y Yomari. La verdad que han hecho un resumen espectacular de un congreso con demasiados temas, así que los felicito y qué bien que han interactuado y que se han dividido esos temas para compartirlos con todos los profesionales presentes en el webinar. Bueno, tenemos muchas felicitaciones que vienen de todos lados de nuestro continente. Por un tema de tiempo, hay varias preguntas, pero vamos a seleccionar dos. Ambas son para el doctor Chestaro. Una dice que tiene que ver con en relación a los nuevos psicofármacos, que son combinación de dos fármacos. ¿Cómo fueron los efectos adversos generales en relación a placebo? Por ejemplo, síntomas gastrointestinales, náuseas, etcétera. Sí, realmente son bastante tolerables. Sí tienen los efectos adversos gastrointestinales. Por ejemplo, la Auvelity, el principal efecto adverso probablemente es la sensación de mareos. Luego le siguen las náuseas, sequedad de boca, diarrea, estreñimiento y así por el estilo, que es algo que va muy ligado al efecto antidepresivo. El Cobenfy, realmente el, el trocium se introduce en la molécula para mitigar los efectos gastrointestinales adversos y ahí hay una separación con el placebo. De nuevo, el más frecuente, náuseas, dispepsia, constipación, vómito, pero todo prácticamente por debajo de un 20%, que está bastante bien. Y la combinación de la olanzapina, el Lybalvi, prácticamente los efectos adversos principales son los de la olanzapina. Sedación, aumento de peso, pero claro, en una proporción mucho menor que la olanzapina sola. Así que son bastante bien tolerados. Bien, muchas gracias, doctor. Y la segunda es justamente de vuestra tierra, de Dominicana, la doctora Katy Mora. Les agradece por tan excelentes ponencias magistrales y pregunta al doctor Chestaro si nos podrá decir si hay algunas opciones terapéuticas que usted considere imprescindible tener en el país, en Dominicana, para tratar la depresión fármaco resistente, aparte de las que ya cuentan en el país. Yo creo que en República Dominicana tenemos el privilegio de tener una buena representación de los antidepresivos. Tenemos desde los tricíclicos hasta los inhibidores de la recaptura de serotonina, los duales, los atípicos como vortioxetina, vilacidona. Eh, Tenemos también lo que es ketamina, esketamina, y el tema de las investigaciones con lo que son los psicodélicos, psilocibina, es algo que siempre en las presentaciones hay muy buenos datos, pero ahora es que realmente se están ampliando los casos, los estudios ya un poquito mejor estructurados, más amplios, y se entiende que en algún momento van a recibir aprobación. Ahora, en República Dominicana, yo tengo poca esperanza de que los psicodélicos pertenezcan al arsenal terapéutico, porque si nosotros aquí se nos ha hecho difícil lograr que fármacos utilizados en otras partes del mundo, como son las sales de anfetamina para tratar el TDAH, aquí no la dejan entrar por el potencial riesgo de mal uso. Entonces me imagino qué pasará cuando aquí se quiera probar una psilocibina o algo por el estilo. Y también tenemos lo que es la estimulación magnética transcranial repetitiva. Así que en ese sentido estamos bastante bien. No tenemos inhibidores de la monoaminoxidasa, pero yo pienso que también, tarde o temprano, el término de depresión resistente va a ir modificándose. Ya se menciona más depresión de manejo difícil, eh, porque no es exactamente como ocurre con bacteriología, de que el germen no responde eh, al antibiótico. eh, y nosotros muchas veces tenemos otras opciones como son las combinaciones farmacológicas, la potenciación, el uso de otras sustancias como pueden ser, por ejemplo, hormona tiroidea, y etcétera.
los mismos antipsicóticos como potenciadores para la depresión, para los antidepresivos. Así que por lo menos tenemos buenas herramientas. A veces el problema que tenemos en República Dominicana es que las ARS no dan una cobertura muy robusta a lo que son las nuevas moléculas y las nuevas tecnologías, y eso limita un poquitito el uso. Bien, bueno, excelente, muchas gracias. Bueno, con esto cerramos nuevamente. Gracias a ambos disertantes, fueron excelentes las ponencias. Muchas gracias a todos ustedes por participar y muchas gracias también al equipo de Megalabs de Latinoamérica que logró una excelente convocatoria para este webinar. Y nos vemos el miércoles 18 de diciembre, ya los representantes de Megalabs les van a ir contando, pero el 18 de diciembre, miércoles, también a la misma hora, va a ser nuestro sexto y último webinar del año, así que los esperamos ahí. Gracias a todos, que tengan una linda noche. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Adiós. Megalabs. Somos bienestar.